tarde o temprano, como bomba de tiempo, si no sueltas el origen del miedo a la paternidad de Dios, si estás haciendo cosas por miedo a que Dios te castigue, porque así viviste tu infancia, tu niñez, tu adolescencia, porque eso para ti representa relación, porque eso para ti representa paternidad. Señor, gracias en esta hora por la bendición de este día. Gracias también por la oportunidad de escuchar tu voz. Gracias porque hemos podido alabarte y adorarte. Gracias por el privilegio que tenemos de servirte, de vivir para ti. Señor, así dice tu palabra, en ti nos movemos y somos, Señor. Permítenos experimentar lo que representa, Señor, también el oír tu voz y escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor, y ser fructíferos, Señor. Hoy yo pido y te doy gracias por esta casa espiritual. La bendigo en el nombre de Jesús como una casa que es tierra fértil, donde la semilla de la palabra se siembra para dar fruto al 100%. Señor, que esta palabra sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, y que cada corazón, Señor, sea una tierra deseable, una buena tierra, para que esta palabra, Señor, no solo sea prosperada, sino sellada en nuestros corazones y se vuelva carne para impartirla a todos los que nos rodean. Gracias, Dios, por tu victoria en la cruz del Calvario. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey, a nuestro Dios que hoy celebramos. Hablemos de paternidad, amados. ¿Cuántos varones estuvieron en el evento de ayer? Bueno, bastantes, felicidades. Entonces, ¿sabes de qué estamos hablando? Ayer hablamos de lo que es la bendición del Padre. Muchos por primera vez nos sentimos bendecidos por papá por causa del trasfondo. Hablamos del rechazo del Padre. Muchos por primera vez quizás recibimos lo que la palabra dice, que somos aceptos en el amado. Pero hoy quiero hablarte del amor del Padre. Y quiero hablarte desde la perspectiva del entendimiento que en México el 51% de los mexicanos hemos crecido sin un papá. Y el otro 49%, un porcentaje nos tocó papás alcohólicos o adictos, papás violentos o irascibles, papás infieles o inmorales. Bueno, ¿qué te digo? Entonces, realmente, amados, con respeto, ¿cuántos de nosotros podemos decir que traemos de trasfondo un buen concepto de paternidad? Hay tres cosas que generalmente el enemigo promueve en las relaciones en un sentido distorsionado entre padres e hijos. Ayer hablamos de algunas de ellas, pero si estás apuntando, apunta tres cosas que son el abandono, el rechazo y el abuso. Para la mayoría de nosotros, paternidad representa dolor. Y eso, ahora que llegamos a Cristo, ahora que dice 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas y las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Entonces eso es una verdad, pero ahora que estamos en Cristo, una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que nos vamos a enfrentar al punto específico de definir cómo nos vamos a relacionar con Dios. Dicho en buen español, si no decides restaurar tu trasfondo de paternidad, lo vas a proyectar en tu relación con Dios. Y en gran medida la forma en que te vas a relacionar con Dios está de alguna forma determinada por cómo te fue en la feria en la paternidad terrenal. Así que estamos en el tiempo perfecto para que antes de pensar en abrazar el amor del Padre que la Biblia nos habla que Él nos ofrece, podamos sacudirnos todo aquello que ha marcado nuestra vida con el rencor, el resentimiento, el dolor y la tristeza de lo que representa el luto de haber sentido que algo me faltó para lo que representa mi vida y mi trasfondo. Y encontré un pasaje en la Escritura, precisamente en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice así, dice: miren cuál amor nos ha dado Él. No te escuché. Miren cuál amor nos ha dado Él, para que seamos llamados, ¿qué cosa? Fíjate la relación que la Biblia pone, o que Dios mismo pone, entre la paternidad y la identidad. Dicho de otra manera, la Biblia llama nuestra atención porque pareciera que no es algo común. Muchos de nosotros nos conformamos con lo que representa el inicio de nuestra relación con Dios, porque seamos sinceros, familia, fuimos atraídos con cuerdas de amor.
Literalmente, como dice Jeremías 20, me sedujiste, oh Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Y eso fue no el juicio, no la amenaza, no la condenación. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí estemos aquí por miedo al infierno, sino literalmente ser atraídos por su amor. Porque cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, cuando el amor de Cristo, que literalmente es el que nos lleva a entender que Dios muestra, no está hablando de palabras nada más, sino de hechos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a todos los que estamos aquí, y Dios lo mostró antes de que nosotros definiéramos ningún tipo de reacción. Es decir, no habíamos hecho absolutamente nada para que Dios nos amara. Es más, vamos a ponernos intensos. La única aportación que tú y yo le dimos a la salvación fueron nuestros pecados. Gracias por tu participación. No le pusimos más. Si tú quieres decir, ¿qué hice yo? Nada más pusimos pecados. Dios puso todo lo demás. Dios puso salvación, Dios puso vida eterna, Dios puso el sacrificio, Dios puso el amor. Nosotros ni siquiera entendíamos lo que era el amor de Dios. Entonces, bajo ese principio empezamos una relación con Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque no entendemos cómo, siendo la clase de lacra social que éramos, dile al que está a tu lado, ya te cacharon, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Pero eso no es la plenitud de su amor. Ese es el amor de salvación, que es el punto de partida. Te voy a decir algo un poquito fuerte: recibir a Cristo no es la meta de la vida, es el punto de partida. La meta de la vida, según Efesios 4:13, es que lleguemos a la madurez, es que lleguemos a la plenitud, es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es que lleguemos al carácter de Cristo. Y eso necesita un proceso. ¿Qué necesita? Y todos estamos en ese proceso, avanzando diariamente, algunos a paso de tortuga reumática, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que sucede es que Dios se va a encargar de revelarnos su corazón de Padre. Y ahí es donde dicen en mi rancho que la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde la cosa se pone color de hormiga y donde literalmente nos retorcemos, ¿verdad? Porque pensar en el amor del Padre es volver a activar lo que en nuestro trasfondo representa ausencia, o representa abuso, representa dolor, o representa literalmente resentimiento, o enojo, o coraje. Ayer hablábamos de las deudas de amor, no nos da tiempo a hablarlo, pero muchos salimos de casa con una deuda de amor de nuestros padres, no nos sentimos amados. Y entonces llegamos a Cristo, y cuando se revela el amor del Padre, entramos en esa cuestión como de dificultad de aceptar que tengo que volver a activar una relación de hijo ahora con el Padre Celestial. Y ahí es donde muchas veces, amados, nos quedamos de alguna manera a la mitad. Déjate, te menciono algunas cosas para que entendamos y nos ubiquemos en qué parte del proceso estamos. Cuando recibimos el amor de Cristo, activamos la salvación. Cuando recibimos el amor del Padre, activamos la restauración. Cuando recibimos el amor de Cristo, activamos la vida eterna. Cuando recibimos el amor del Padre, activamos la vida abundante. Y ahí te va esta, ¿estás aquí? Cuando recibimos el amor de Cristo, activamos nuestra posición de hijos. Pero cuando recibimos el amor del Padre, activamos nuestra identidad de hijos. No te puedes quedar a la mitad. Amados, el amor de Cristo es formidable, es maravilloso, nunca te lo vas a acabar. Pero tienes que entrar en la dimensión de conocer y experimentar lo que acabamos de leer en este pasaje. Mira cuál amor te ha dado el Padre. Ya conoces el amor de Cristo, bendito Dios. Ahora tienes que pasar al siguiente nivel. El nivel que va a requerir que confrontes todo aquello que en tu familia física no pudiste quizás resolver, o no pudiste vivir, o no se te pudo añadir. Pero hoy Dios te ha dado la iglesia, que es la segunda oportunidad de restaurar tu trasfondo de familia. Dale un aplauso al Señor.
La mayoría de nosotros no nos acercamos al Padre porque para nosotros paternidad representa castigo. Pienso que si me acerco a Dios y acepto mi lugar de hijo, Dios me va a castigar, Dios me va a condenar, de alguna manera Dios me va a retribuir lo que representa la maldad. En la primera reunión les explicaba que realmente la mayoría de los que se dicen ateos, con todo respeto, realmente no lo son. Solamente hay de dos moles: o personas que algún día le pidieron a Dios algo y ellos piensan que Dios no hizo lo que ellos querían, se resintieron con Dios y ahora declaran que Dios no existe. O aquellos que literalmente no se acercan a Dios porque tienen miedo que Dios les retribuya su maldad, y es mejor justificar mis obras pensando que Dios no existe. Asústame, Panteón. Pero la realidad es que la Biblia dice que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más que cosa, porque sus obras eran. Ahí está la razón. El ser humano desde la antigüedad, por dos razones: una, por la caída del hombre que distorsionó su imagen. Amados, ¿por qué necesitamos la paternidad de Dios? Porque aunque fuimos creados a imagen de Dios, el pecado nos distorsionó en esa imagen. Y el amor del Padre es el único que a través del Espíritu Santo nos puede sellar para recuperar la identidad que Adán y Eva perdieron ahí en el huerto. Y eso es lo que en el proceso en el que hoy estamos. ¿Estás aquí? Y es importante que sepamos que aunque vivimos ya la experiencia de la salvación, y te quito el suspenso, te vas a ir al cielo con todo y guaraches, nadie está hablando de salvación. Estamos hablando de intimidad y de comunión con Dios y del tipo de relación que vas a tener. Ayer a los varones les decía algo que Dios me enseñó hace tiempo: si el diablo no puede llevarte al infierno, va a tratar de detenerte de cumplir el propósito de Dios. Que te quedes a la mitad, que pierdas el impacto, que te quedes atorado por una situación de dolor, por una situación de confusión, por una situación X que de alguna manera no puedas superar. Y uno de esos temas es precisamente hacer que pienses que el amor del Padre es un riesgo para volver a activar algo que ya habías ocultado y maquillado, que se llamaba miedo a relacionarte con el Padre. Y cuando eso sucede, nos quedamos con nuestro trasfondo. Estamos en Cristo, pero todavía actuando como antes de conocer al Señor, con un amor condicionado, con la idea de que Dios me va a tratar como de alguna manera aprendí en mi trasfondo, con un amor que me tengo que ganar. Y todos los días tengo que hacer cosas que refrenden que me sienta yo amado. ¿Sabes? Muchas personas que están en Cristo todavía no se sienten amados por Dios. Porque hasta que recibimos el abrazo del Padre, podemos sacudirnos todo lo que la culpa y la vergüenza durante años formó en un sentido de separación con Dios. Y eso es terrible porque literalmente nos impide, repito, experimentar lo que representa la plenitud en todos los ámbitos, incluyendo su amor. El enemigo quiere que nos quedemos en una relación con Dios de esclavos, donde literalmente vivimos por el hacer y hacemos cosas para ganarnos el amor de Dios, porque de alguna forma pensamos que Dios no me ama por lo que soy, sino que Dios me ama por lo que hago. Y yo quiero entrar a un terreno un poquito más profundo. Ni siquiera, amados, fíjate, Dios no te ama por lo que haces. A lo mejor sí te ama por lo que eres, pero si te soy sincero, Dios te ama por lo que Él es, porque Él es amor. Y es la única forma que se va a relacionar contigo. Tú no te puedes relacionar con Dios a través de la condenación, escúchame. Tú no te puedes relacionar con Dios a través del juicio o de la maldición. No son los elementos que te permiten acercarte a Dios. Al contrario, escúchame, todo eso te va a mantener alejado del amor del Padre. Te va a querer llevar a ese punto de todos los días, ¿verdad? Tener que hacer cosas, porque si el enemigo logra que tú no abraces el amor del Padre, entonces te quedaste con la posición de hijo, como te mencionaba, pero no tomaste la identidad de hijo. Ahora escucha, si no tomas la identidad de hijo, no vas a poder desarrollar el sentido de pertenencia, y la vida espiritual invariablemente va a ser inestable. Vas a estar en la iglesia cuando sientes que haces cosas buenas. Te vas a ir de la iglesia cuando sientes que haces cosas malas. Te vas a acercar a Dios cuando pienses que haces cosas buenas, pero te vas a alejar de Dios cuando pienses que haces cosas malas. Y eso te lleva, si me permites decirlo, una montaña rusa espiritual.
Eso no puede ser una relación plena, discúlpame. Es más, vamos a usar un término moderno. Sería una relación tóxica con Dios. Imagínate. Si ya de por sí a veces en las cuestiones emocionales, ¿verdad? Entonces, sin sentido de pertenencia no me puedo integrar a la familia de Dios, y es lo que de alguna manera me impide acercarme a Dios y a su familia espiritual, porque la Biblia dice en Juan 8:35 que el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí permanece en la casa. Con una actitud, con respeto te digo, todavía de esclavo, de vivir por el hacer, esa lejanía de la pertenencia va a llevarte a que tarde o temprano funciones como chapulín espiritual, si eso existe. O como diría mi pastor, el doctor Pardillo, ¿verdad? Como turista espiritual. Ayer hablábamos con los varones la diferencia entre creyente y discípulo, pero hay todavía un elemento antes de creyente que es simpatizante. Y eso muchas veces tiene que ver por el miedo a acercarme a Dios y obviamente lo que eso representa. Yo le llamo a este fenómeno, vamos a decirlo así, de temor de acercarme a abrazar el amor del Padre, le llamo el síndrome del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Allá en el auditorio ve, ¿cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Desde aquí los estoy viendo. Por el tercero, no es cierto, ningún tercero. Si te sabes la historia, vámonos al final. El final de la historia es que este hombre estaba apacentando cerdos. ¿Qué estaba apacentando? Y estaba deseando comerse, les escurría la baba con comerse las algarrobas. Mira, yo les decía en la primera, no sé lo que son las algarrobas, pero suena requete gacho. No sé tú, pero así como que diga, en la tarde después de la reunión se me antojan unas algarrobas así con queso. La neta no, porque ni sé qué significa esa cosa, pues si se lo comen los marranos no creo que sea muy chido. ¿Estamos de acuerdo? Pero este hombre tenía tanta hambre, era tal su situación de haber tocado fondo, que estaba apacentando algo abominable para los judíos, que eran los cerdos. Hasta que dice la Biblia que volvió en sí. Dile al que está a tu lado, como tú comprenderás. Muchos de nosotros no volvimos en sí hasta que tocamos fondo. Hola. Y entonces dice la Biblia que cuando volvió en sí, y aquí viene una historia padrísima, el hombre dijo, ¿qué hago aquí? Voy a regresar a mi casa, palomita. Voy a hablar con mi padre, palomita. Voy a decirle, Padre, pecado contra el cielo, palomita. Nuestra primer bronca siempre será con Dios. Y he pecado contra ti, súper, vertical y horizontal. Pero donde literalmente les decía en la primera reunión, citando al profeta Chabelo, que recibieron una espantosa X, es cuando declaró, le diré a mi padre, hazme como uno de tus jornaleros. Este es el síndrome del hijo pródigo. Y este es el síndrome, si me permites decirlo, con los años que Dios me ha permitido en su gracia viajar y conocer N cantidad de congregaciones, que encuentro mucho en la consejería también, personas que están en la casa de Dios, que aman a Dios, que aman la obra de Dios, que quieren la bendición de Dios, que quieren la protección de Dios, pero no quieren la paternidad de Dios, porque tienen miedo a confrontarse con lo que eso representa en su trasfondo. Amados, podemos estar en la casa de Dios y estar cerrados a la paternidad y al amor del Padre. Y eso es lo que muchas veces activa lo más terrible de una relación, que es básicamente el miedo y el temor. Di conmigo miedo. Di conmigo temor. Sabes que son dos elementos que generan una distancia en nuestra relación con Dios, y que literalmente el miedo es una de las razones por las que muchas personas colapsan en la vida espiritual. El miedo tiene la capacidad de convertirse en una cárcel y también en un desgaste de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones. Y cuando no hemos soltado el miedo, porque eso es lo que activó el trasfondo y el amor condicionado, una tremenda inseguridad, cuando de alguna manera no hemos abrazado el amor del Padre, escúchame, entonces vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a congregarnos, vamos a servir a Dios, vamos a dar, vamos a servir, vamos a apoyar, porque tenemos miedo que si no lo hacemos Dios nos va a castigar. Porque si no lo hacemos tenemos miedo que Dios nos vaya a retribuir con maldad. Y eso es terrible, amados. Porque eso tarde o temprano, escúchame con tu corazón, porque esto te puede salvar el pellejo en lo espiritual. Tarde o temprano, como bomba de tiempo,
Si no sueltas el origen del miedo a la paternidad de Dios, si estás haciendo cosas por miedo a que Dios te castigue, porque así viviste tu infancia, tu niñez, tu adolescencia, porque eso para ti representa relación, porque eso para ti representa paternidad, te quito el suspenso, tarde o temprano vas a colapsar y caer en una crisis espiritual, quizás en una depresión, quizás en un desánimo. Porque el temor literalmente tiene esa capacidad de desgastar nuestro interior. Pero gracias a Dios, di conmigo, gracias a Dios, tenemos otra forma, amados, de relacionarnos con Dios. El amor del Padre, que es un amor de libertad, y que yo he encontrado que está basado en lo que dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Estás aquí todavía? Allá en el auditorio, ¿todavía están ahí? Porque ahora sí no los puedo ver, Dice 1 Juan 4, 19, nosotros, ¿quiénes? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Punto y se acabó. No hay nadie, ¿puedes decir conmigo nadie? Además, no hay nadie en este lugar que pueda decir yo amé a Dios primero. Yo tomé la iniciativa en el amor de Dios. A mí se me ocurrió primero amar a Dios y ya después Dios me dijo, qué chido. Y yo, no. Y podríamos hablar mil cosas de eso. La realidad es que todos los que estamos aquí y fuera de aquí, lo único que hemos hecho es reaccionar al estímulo del amor de Dios. Y cuando reaccionamos al estímulo del amor de Dios, lo que se activa, escúchame, invariablemente en nuestra vida es gratitud y agradecimiento. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y esa gratitud y agradecimiento se tiene que convertir en el combustible para que oremos, para que leamos nuestra Biblia, para que nos congreguemos, para que sirvamos a Dios, para que demos con alegría, para que podamos apoyar y servir, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la tremenda diferencia. La gratitud se vuelve un estímulo, el temor se vuelve un desgaste. Así que dos personas, con respeto lo digo, pueden estar en una iglesia y estar haciendo las mismas cosas, y al final del tiempo una va a colapsar y la otra se va a dimensionar en una plenitud tremenda, de acuerdo a la motivación y al origen de la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Si es el miedo, vamos a colapsar, porque literalmente es un amor de esclavo, de jornalero. Si es la gratitud, entonces nos vamos a potencializar, porque el agradecimiento y la gratitud es un estímulo para levantarnos temprano, para acostarnos tarde, para hacer lo que hacemos, y no se vuelve una cuestión. No te voy a decir que no te cansas ni que fueras de hule, ¿verdad? Pero no hay la misma desgaste, porque hay un estímulo. Quiero mostrar mi gratitud a Dios. Quiero mostrar cuánto le amo y cuán agradecido estoy por lo que Él hizo por mí. Y eso entonces me lleva a despertar a una relación con Dios que no está basada en lo que hago, porque eso sería como regresar a la ley. Si no está basado en lo que soy, lo que activa en nosotros la gracia, un don inmerecido. Algo que te quito el suspenso: nunca te vas a ganar la gracia, nunca vas a ser merecedor de la gracia. La gracia, por definición, tiene que ser un regalo, tiene que ser algo que recibes sin habértelo merecido. Por eso la principal característica en una relación de amor del Padre es que constantemente estamos siendo sorprendidos. No estamos a la expectativa de Dios me tiene que dar esto porque es lo que me merezco. Estaremos constantemente sorprendidos con Dios. Yo no me esperaba que Dios hiciera esto. Yo no hice nada para que Él lo hiciera. Y entonces esa sorpresa, ese ser maravillado, te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dejo de ser un asalariado. Y dice la Biblia en Romanos 8, 16 y 17 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué cosa? Y si hijos, dice el versículo 17, también herederos. ¿Somos qué cosa? Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Escúchame, en un solo versículo, 3 veces la Biblia, Dios a través de la Biblia se toma la molestia de decirnos qué somos.
si no solamente tenemos la posición de hijos, sino también la identidad de hijos? No voy a andar como jornalero, porque sabes, dice Mateo 15, 26 al 27, hay una historia en la Biblia, el Señor Jesucristo escuchando el clamor de una mujer sirofenicia que le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la respuesta de Jesús nos sorprende. Jesús le contesta: yo no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no había el pueblo de Israel rechazado todavía al Mesías príncipe. Entonces, cuando esto está sucediendo, Jesús solamente está predicándole al pueblo de Israel. Dice la Biblia en Juan 1:11: a lo suyo vino, ¿y qué pasó? Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, ahí se activa la posición de hijo. Pero esta mujer escucha a Jesús decirle: mira, por más que yo te quiera ayudar, bíblicamente no está bien tomar el pan de los hijos. Versículo número 26 de Mateo 15. No está bien, no es correcto, no es la voluntad de Dios, no cumple el propósito de Dios. Tomar el pan de los hijos y dárselo a los... Tomar el pan de los hijos y dárselo a los... Jesús le dijo perrilla a la doñita. Amados, eso sí calienta. Que te digan perrillo sí calienta. Pero esta mujer no se indignó, ni se enojó, ni dijo: ay, nos vemos, ni dijo: de mejores ministerios me han corrido. No, esta mujer le dijo: sí, Señor. ¿Cómo le dijo? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Asústame, Panteón. Y Jesús dice: órale, versión Reina Jarocha. Mujer, grande es tu fe. Y le respondió y ayudó a la hija. Pero el punto aquí es que la Biblia resalta, si me ayuda la persona del piano, que hay un pan para los hijos, consagrado para los hijos, exclusivo para los hijos. De ese pan nadie más puede comer. En ese pan está la provisión, en ese pan está la revelación, en ese pan está la protección, en ese pan está la identidad, en ese pan está todo el alimento que necesitamos para crecer, no como esclavos, para crecer como hijos de Dios. Lo triste es que el temor al amor del Padre en muchos cristianos los haya llevado a conformarse con migajas que caen de la mesa por miedo al amor y a la paternidad de Dios. Qué triste que sea tal el miedo a confrontar un pasado, que en el nombre de Jesús llegó la hora de reconocer que tanto nos marcó un concepto equivocado de paternidad. Escúchame con tu corazón, que tanto te distorsionó, porque tú no eras así, cambiaste por causa del dolor y ahora te cuesta mucho trabajo ver a Dios desde esa dimensión. Cuando tienes un lugar en la mesa, cuando tienes un pan para comer como hijo, qué terrible que el miedo no solo te desgaste, sino te mantenga comiendo migajas que no son la voluntad de Dios. Hoy muchos cristianos, quizás no lo digamos así, pero dentro de nosotros decimos: solo quiero migajas. No importa que no me des pan, solo quiero migajas. No importa que no sea tu hijo, solo quiero migajas. Y el origen es el miedo a la experiencia de una relación con Dios como tu Padre Celestial. Todo ojo cerrado en este lugar y en el auditorio B. Hoy hemos hablado de dos tipos de amor: el amor de Cristo, que lleva a la salvación, y el amor del Padre, que lleva a la restauración. Y yo quiero hacer una invitación primero a quienes no han recibido el amor de Cristo, a quienes hoy se les está revelando que Cristo murió por nuestros pecados, que tenemos acceso al Padre y nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque se derramó a precio de sangre, lo que hoy nos permite activar la vida eterna. ¿Sabes? Todos nacimos teniendo eternidad, pero la vida eterna viene como resultado
de recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que con tus ojos cerrados, si tú estás aquí en este lugar, quizás estás aquí por la primera vez en este auditorio o en el auditorio B, o quizás ya has venido antes, pero puedes reconocer que hoy es el amor de Cristo el que está llamándote a dejar de verte como alguien que va a recibir castigo de Dios. Hoy vas a vencer el primer miedo de aceptar que ya Dios hizo a través de Jesucristo lo que necesitas para reconciliarte con Dios. Hoy hay un clamor: reconcíliate con Dios, vuelve en amistad con Dios, dice el libro de Job, y por ello te sobrevendrá bien y tendrás paz. Paz que el mundo no da, paz que viene como resultado de estar a cuentas con Dios, de estar a cuentas contigo mismo, y de estar a cuentas con los demás. Es una paz que no tiene que ver con lo externo, sino que empieza primeramente en el interior.